Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 4 de octubre del año 2022. Primer martes del mes, por lo tanto, la mesa de análisis político. Saludo a quienes nos acompañan acá, todos en el estudio. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Adolfo Fito Garcé, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Voy al otro lado de la mesa. Diego Luján, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Y al lado del Antonio Cardarello. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Quedó bien repartida la integración, ¿no? Pelados de este lado. Claro. Y un saludo a la distancia para los Danieles. ¿Qué pasó? ¿Dónde andan? No tengo mucha idea. Bueno, Daniel Chaschetti en Salamanca. Sí. Ah, claro, por unas cuantas semanas, sí. Sí, está haciendo una pasantía ya o fue a dar un curso. Daniel Buquel, te perdí la pista. Está preso por desmanes en el concierto de Guns N' Roses. Ah, claro. Todavía no lo recuperamos. Sí, tiene que pasar por un periodo de transición, digamos. Bien, ya volverá. Tenemos un par de temas para discutir con ustedes, por lo menos, después habrá tiempo para los telegramas. Les propongo que vayamos al primero. El conflicto en la educación vuelve a tomar temperatura esta semana. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, ADES, aprobó el sábado el llamado a una huelga que rige a partir de hoy y va por lo menos hasta el viernes. Con la medida se reclama la suspensión inmediata del proceso de transformación educativa impulsado por las autoridades de la ANEP. Este miércoles, mañana, se va a ocupar varios liceos de la capital y el jueves el gremio de profesores de secundaria acompañará la marcha convocada por la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, que a partir de las 18 irá desde la explanada de la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo. El viernes, ADES Montevideo realizará una asamblea para definir si continúa o no con la huelga, si implementa eventualmente otras medidas. Esta medida, la tomada por ADES, comienza simultáneamente con la huelga de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que cuenta desde ayer también con el apoyo de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. La medida en este caso es en defensa del presupuesto, condiciones de estudio y trabajo y recuperación salarial. ¿Algunos de ustedes querían discutir este panorama para alguna pregunta? Fito tenía una pregunta en particular. Sí, porque a mí el tema sindicatos y política, sindicatos y partidos, me interesa mucho y me preocupa, por otro lado, tal como lo solemos manejar en Uruguay. Imagínate, Emiliano, que opinar sobre la huelga de ADUR, ¿no? Es muy difícil. No suelo ir a las asambleas de ADUR, no voy casi nunca. Y si hubiera ido, probablemente hubiera argumentado que hay algunas buenas razones para ir a una huelga. Por ejemplo, creemos en lo que hacemos, en la importancia de lo que hacemos los universitarios, ¿verdad? En la importancia de enseñar, en la importancia de investigar. Creemos que es importante para la sociedad también, como quedó demostrado en la pandemia. Hace un rato lo decía muy bien el colega de la Asociación de Docentes. Pero también probablemente hubiera argumentado que es injusto, porque no solo nosotros los universitarios precisamos dinero, ¿no? Y estamos en un contexto muy complicado, ante un gobierno además que le prometió a la gente bajar el gasto público, y que tiene que cumplir con esa promesa. Y entonces la sábana es corta. Si nos tapan a nosotros, siguen destapando a la gente que está en situación de calle, siguen destapando a la gente que precisa mejores viviendas, ¿no? Siguen destapando otras necesidades. Y como enseñó hace muchos años Robert Dahl, ¿te acordás, Fernanda? Los viejos tiempos en la Católica, ¿no? En Dilema del Pluralismo Democrático, los grupos que solemos beneficiarnos más en la sociedad cuando hay conflictos son los grupos que tienen más capacidad para organizarse y para presionar. Y entonces eso genera asimetrías en el debate público y en la distribución de recursos en la sociedad. Entonces creo que hay razones de un lado para pensar una cosa, razones para pensar que la huelga es justa, razones para pensar que la huelga es injusta. Ojalá sea una huelga muy corta, pero no es lo que más me preocupa. Porque lo que más me preocupa, porque en la plataforma de ADUR, y quedó muy claro en tu entrevista, no hay una agenda política explícitamente. No hay. No es estamos contra tal política pública,
Bueno, se podrá discutir si dentro de la huelga o dentro de esa plataforma no están cuestionando la política presupuestal en general del gobierno. Voy a asumir que no. Pero en todo caso me preocupa muchísimo lo de ADES, porque lo de ADES sí, allí hay explícitamente una agenda política, y en Uruguay hemos naturalizado que está bien que los gremios no solo debatan públicamente, que tienen todo el derecho del mundo, no solo digan lo que piensan sobre políticas públicas, que tienen todo el derecho del mundo, sino que hagan medidas de fuerza para imponer ciertas políticas o para oponerse a otras. Y esa es la parte que yo creo que hay que discutir. Hace tiempo que lo vengo escribiendo por ahí, para disgusto de los dirigentes sindicales, pero a mí me parece que eso está decididamente mal, que no corresponde que los gremios tengan una agenda, que impulsen con medidas de fuerza las agendas que tienen en el terreno de las políticas públicas. ¿Queda claro? Queda claro, queda clarísimo. Bien. El puntapié inicial de Fito resulta removedor. Vamos a seguir la discusión. Entonces, ¿quién toma la palabra? ¿Acá? ¿Allá? Sí, yo puedo. Dale. Está claro que no es un tema que evidentemente emocione a mis colegas. Es tipo muy intuitivo, ¿viste? Lo puedo leer en sus caras. A ver, lo que plantea Fito es un tema bien interesante, y en particular en el caso de los gremios de la educación trasciende la problemática uruguaya, digamos. O sea, para ir para atrás, como al punto cero, ¿para qué sirven los sindicatos? ¿Para qué se forman los sindicatos? Bueno, para defender los derechos de los trabajadores, ¿sí? Ese es el objetivo original, primario de los sindicatos, ¿no? Defender condiciones de trabajo, abogar por salarios justos, por mejores salarios, por mejores condiciones, etcétera. Lo que sucede en Uruguay y en el mundo, pero de un modo muy especial, como decía Fito, en Uruguay, es que los sindicatos de la educación son al mismo tiempo movimientos sociales con otras aspiraciones y con otras plataformas que trascienden ampliamente la defensa de las condiciones laborales de sus miembros. No es una excepción, hay otros sindicatos que hacen lo mismo, pero entonces ahí la cosa se empieza a complejizar, porque cuando vemos las plataformas de los reclamos o las medidas, digamos, o las razones que hay atrás de las medidas como huelgas u otras medidas, la cosa se empieza a mezclar, porque pasan por reclamos de mejores condiciones de empleo hasta detener la reforma educativa. Entonces, ahí yo creo que hay un problema serio, como dice Fito, en cuanto a las pretensiones, en algunos casos hegemónicas, de los reclamos, en cuanto a las pretensiones, en cuanto a derechos de veto, o se puede decir derecho de veto, palo en la rueda, o pretensión de incidir en las políticas públicas. Y hay un problema serio de comunicación hacia sus interlocutores, que serán las autoridades en este caso, pero en particular hacia la opinión pública. Que lo vemos, por ejemplo, en el consistente bajo, en general, al menos en el consistente bajo aprecio, o vamos a ir al indicador preciso, confianza que deposita el público en los sindicatos, ¿no? Revisaba ahora los últimos números públicos de confianza en instituciones que publicó Equipos en abril, mayo de este año. En Uruguay, que es un caso muy atípico en la región, la Iglesia Católica es la institución en la que menos confían los uruguayos, pero de las instituciones del área política, los sindicatos son los que están ahí. Sí, hay cortes de izquierda a derecha, hay diferencias, pero eso tiene que ver con ¿Cómo están los sindicatos, decías? Los sindicatos son la segunda institución en la que menos confían los uruguayos. Había anotado por acá, 35% de los uruguayos otorga nada de confianza y un 25% poca confianza. La Iglesia anda por ahí con unos valores un poco más altos de ninguna confianza. Eso tiene que ver con la tradición secular, incluso anticlerical del Uruguay. Sí, en la izquierda estos números se disparan. También los empresarios tienen bajo nivel de confianza. También las organizaciones de representación como partidos y congresos, pero tradicionalmente partidos políticos y congresos están en el fondo de la bolsa, y más abajo todavía están en Uruguay los sindicatos, lo que habla de dónde están posicionados en la opinión pública. Entonces yo creo que esto es un problema que me parece bien interesante que Fito haya sugerido traerlo a la mesa, porque tiene varias aristas que podemos atacar de distintos puntos. ¿Cómo estamos los politólogos en niveles de confianza? No medimos, sabes que no marca la aguja. Caímos de la tabla. Los sociólogos no se ponen en esas profesiones, no se ponen en las encuestas. Seguimos. ¿Quién va?
Diego, Bueno, Antonio. ahora, arranco yo en todo caso. No, para proponer una visión un poquito distinta a lo mejor de la que se expresó hasta ahora. A mí me parece que más allá del caso puntual de los sindicatos de la educación, que por otro lado integramos, entonces también comparto con Fito eso, es difícil establecer Ser con juez y claridad, parte. claro. Pero en todo caso, para salir de ese embrollo, una mirada un poco más general, a mí me parece que la pregunta acerca de los sindicatos deben o no tener injerencia en las políticas públicas es una pregunta que no está del todo bien formulada para mi gusto, porque en realidad los sindicatos pertenecen a un tipo de grupo, de colectivo, que no se agota en los sindicatos, ¿no? Es decir, los grupos de interés. Claro, los sindicatos son una instancia de un fenómeno colectivo que los trasciende, ¿no? Quiero decir, está bien mirar lo que hacen los sindicatos y uno podría preguntarse, bueno, si en tanto actores colectivos que defienden un interés tienen o no que tener injerencia. Entonces, la primera adenda que yo le haría a la pregunta es, ¿tienen los grupos de interés, los grupos de presión que representan distintos intereses en una sociedad injerencia en las políticas públicas? Y la segunda distinción que haría entonces la pregunta es qué tipo de injerencia tiene que tener y mediante qué mecanismos. Exacto. Entonces, con respecto a la primera pregunta, si tienen los grupos de interés tomados genéricamente que tener influencia en las políticas públicas, no lo digo yo, lo enseñamos en los cursos. La política no es cuestión solo de los políticos. Entonces, la pregunta para mí es claramente sí, tienen que tener injerencia no solamente los sindicatos, sino el resto de los actores colectivos que intervienen y son intervenidos por las políticas públicas. Y esto además lo reconoce el propio Estado, que en la formulación de las demandas, en la canalización de los intereses, reconoce como actores válidos a los actores colectivos, sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, sino que además no solamente les reconoce un rol en la identificación de problemas y en la demanda al sistema político de soluciones, sino que además los empodera en términos de la implementación y la evaluación de las propias políticas que muchas veces son llevadas a cabo por intermedio o con la colaboración y la asistencia de sindicatos, cámaras empresariales, etcétera. Entonces, la primera pregunta para mí es claramente un sí. Ahora, la pregunta se pone un poco más compleja cuando decimos mediante qué instrumentos o mediante qué modalidades y qué tipo de injerencia pueden tener entonces los actores colectivos en las políticas públicas. Y volviendo al tema específico de educación, y con esto termino esta primera intervención, yo diría, nos puede gustar o no pueden gustar los sindicatos, estoy de acuerdo, la visión, la confianza que la ciudadanía expresa en los sindicatos es baja, al igual que en otros actores colectivos, esto no es algo propio de los sindicatos, pero tampoco me extraña, dado este diagnóstico, ¿no? Que los sindicatos se entrometen en algunas cuestiones, ahí la confianza es endógena a esa interpretación, es decir, la baja confianza es un resultado de interpretaciones como estas, en todo caso. Entonces, lo que yo digo es muy difícil avanzar en cualquier reforma con la oposición de los principales actores que deben implementarla. Nos guste o no nos guste los sindicatos de la educación, no podemos prescindir de los docentes, ¿sí? Una reforma educativa, cualquiera sea su signo, no puede prescindir de los docentes. Entonces hay que buscar, me parece a mí, del lado de los sindicatos, bajar un poco a lo mejor la espuma de conflictividad, del lado del gobierno, tener un diálogo, proponer un diálogo honesto, pero digamos, es muy difícil poder avanzar sin ese tipo de diálogo, ¿no? Bueno, Fito, tuviste del otro lado respuesta terminante. Sí, si me permite. Se planteó el debate, quedó abierto. Para complementar lo que decía Diego, y hay una diferencia clara que nosotros enseñamos cuando hablamos de grupos políticos entre los grupos de interés y los partidos políticos. Los grupos de interés, ¿cuál es lo que lo distingue? Tienen una estructura, tienen sentido de permanencia, igual que los partidos políticos. Lo que lo distingue es el interés. Los grupos de interés tienen un interés particular de defender una posición, mientras que los partidos políticos tienen una visión más global y una de las funciones principales de los partidos es articular intereses. Entonces, cuando hablamos, ante la pregunta que planteaba Diego, hasta dónde tienen que intervenir los grupos de interés en la definición de políticas públicas, sin duda que tienen que ser escuchados, que tienen que ser atendidos, pero también por lo menos lo que, como nosotros le enseñamos, no deberían tener la última palabra. Y esto también me parece, metiendo otro tema, cuando se discute, cuando vemos la posición del gobierno y la posición de los sindicatos respecto a cómo debe debatirse y cómo debe decidirse las políticas de educación, claramente uno advierte que hay dos acepciones o dos concepciones de democracia también, ¿no? La de una democracia liberal representativa
y la de una democracia más de tipo participativo, que es la que expresan los sindicatos y que se fundamenta en que los grupos interesados tienen que tener voz y voto en el destino que toman las políticas públicas. Entonces, capaz que el problema arranca ahí también, en qué concepción de democracia se está partiendo. Se complejizó. Sí, no, está muy bien, porque es un tema bien delicado, bien intrincado teórica y empíricamente. En el que falta un elemento al menos, que es el tema de la conexión entre partidos políticos y sindicatos, ¿no? Y la habitual mediatización en Uruguay, desde hace 50 o 60 años, de los sindicatos a los intereses político-partidarios, a los intereses políticos de los partidos. Que eso es habitual, eso es un clásico de la política uruguaya. No ver eso es omitir una parte de la realidad muy importante, ¿no? Es decir, en otras partes del mundo los sindicatos tienen una agenda económica de defensa de los trabajadores y desde ese lugar participan en el proceso de las políticas públicas. En Uruguay no solo hacen eso, que lo hacen bien y lo hacen con intensidad, sino que además participan todo el tiempo, yo digo, legítimamente en el debate público, entonces en el 1 de mayo o en todo el tiempo, en declaraciones públicas, los dirigentes argumentan, el país tendría que hacer esto, el país tendría que hacer lo otro, con la educación, con la salud, con el presupuesto, con el desarrollo, con lo que sea, sino que además llegan hasta el punto de, como estamos viendo ahora con ADES, oponerse a una transformación educativa que, como muy bien explicaba el ministro Pablo da Silva ayer, es una transformación educativa que cuenta con una legitimidad política de fierro. De fierro. Sin perjuicio de que yo mismo pienso de que son tan fuertes los prejuicios entre ambas partes, que ha faltado mejor diálogo. No solo hubiera sido claro que hubiera sido deseable, quizás también hubiera sido posible un diálogo mejor entre sindicatos y gobierno. Creo que le cabe una parte de responsabilidad al gobierno en esto, y al gobierno de la enseñanza, y a ANEP en particular, porque a veces, como en otras políticas públicas, en otros temas de su agenda, el gobierno va con el pedal a fondo, y a veces es mejor no apurarse tanto y abrir más canales de diálogo. Entonces, yo estoy de acuerdo, las políticas públicas tienen como insumo, como enseñamos, ¿no? No solo lo que dicen los grupos sindicales, lo que dicen las cámaras empresariales y grupos de presión y movimientos sociales. El tema es hasta dónde. En los 150 años del nacimiento de Eva Ferreira, ¿no? Cuestión de grados. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Con qué mecanismos? ¿Es legítima una huelga contra la transformación educativa? Para mí no. No es legítima. No es legítima. Solo se explica, yo creo que por enormes prejuicios y probablemente por intereses partidarios. Y espero que no esté pasando también en la Universidad de la República, de acuerdo al texto explícito de quienes propusieron la huelga, lo que dicen, no tengo ninguna razón para afirmarlo. Dice uno de nuestros oyentes, Pablo, ninguna reforma educativa se hizo con los docentes. Claro, y sí. Cuando el gobierno dice es muy difícil hablar con los sindicatos, tiene una lista larga. Y si no, hay que preguntarle, no sé, a José Mujica, que decía que había que arrancarle la cabeza. ¿Cuál era la expresión que usaba José Mujica? Que había que pasarle con una planadora por encima. Yo pienso que no. Es un tema bien complejo. Bien complejo. Yo coincido con esta preocupación que plantea Fito, de ¿cuáles son los mecanismos y hasta dónde? Porque no hay otros, digamos, desde luego creo que se enseña en los cursos, y todos estamos más o menos de acuerdo en que la arena plural, donde distintos grupos tienen no solo la posibilidad, sino el imperativo de defender sus intereses, es una buena cosa para el funcionamiento de las democracias, ¿sí? Ahora, la pretensión de que esos intereses deban prevalecer o que sean condición sine qua non para la implementación de políticas que se definen por otros canales, porque la forma de organizarnos que nos hemos dado es la de la democracia representativa,
es compleja. Ahora, esta pretensión, como Antonio mencionaba, bueno, hay un problema en los métodos elegidos. O sea, tenemos una democracia representativa y una institucionalidad dada, pero hay pretensión de intervención directa. Este reflejo de democracia directa viene como increyendo, y en algunos casos, no solo en Uruguay, sino en la región también, responde a la percepción de que los cuerpos representativos no están haciendo su trabajo, o de que, bueno, si no me gusta los que no se están como colectivo representando hoy, voy a ir por el camino del bypass. Y eso no es bueno, en definitiva, me parece, para el funcionamiento del sistema. Porque otra cosa es, bueno, sentémonos a discutir cómo va a funcionar el sistema y qué prerrogativas vamos a tener. Pero hay mecanismos de voz, no necesariamente de voto. Bueno, si necesitamos otros mecanismos para darle voto o mayor injerencia, repensemos la institucionalidad, pero no bypassemos la institucionalidad que tenemos hoy. Dice otro mensaje de oyentes. Daniel, avísenle al señor Garcé que las organizaciones empresariales hacen lo mismo para el otro lado. ¿Hacen huelga? Justamente, ¿Hacen ¿no? huelga los empresarios? A ver, Y después otro mensaje que va más o menos por ese mismo lado, pregunta, ¿qué haría la Asociación Rural si se planteara la reforma agraria? A ver, yo creo que lo siguiente, me quedó colgado de mi anterior intervención, y creo que, a propósito de lo que recién decían Fito y Fernanda, amerita distinguir precisamente entre modalidades, ¿no? Porque a mí, francamente, me parece bien indagar acerca de cuál es la modalidad de los sindicatos. Ahora, la pregunta, otra vez, yo creo que tiene que ser más genérica, ¿no? Enfocarse solo en los sindicatos es una decisión, y está bien, se puede entender, pero es una decisión que creo que no es la mejor. Acabamos de presenciar hace pocos días una empresa que produce cigarros que logra un cambio en la regulación de su mercado, de su actividad, por una vía de injerencia directa sobre el Poder Ejecutivo. ¿Pero entonces, hizo huelga Montepaz? Pero, Fito, yo lo que quiero decir es, la pregunta es, ¿pueden los grupos de interés o grupos de presión tener injerencia en las políticas públicas? La tienen. Asunto es cómo, Diego. El asunto es cómo, y el asunto es si son solo insumos o logran modificar los productos del sistema. Y yo lo que estoy mostrando aquí es que los grupos de presión, los grupos de interés, logran, mediante mecanismos no democráticos, no representativos, como decía Fernanda recién, el lobby existe en todos lados. Bueno, pero entonces si el lobby existe en todos lados, una cosa es naturalizar el lobby, decir, el lobby está bien y la movilización está mal. Son formas indirectas que bypassean la representación de nuestro sistema, que la complementan, que a veces la desvían, y que hay que reconocerlo, y que a mí me parece que mirar uno solo de esos desvíos es una decisión, pero otra vez vuelvo a repetir, me parece que es una decisión que mira una parte de la realidad y no mira toda la realidad. Yo creo que hay que mirar toda la realidad, forma parte de la vida moderna, lo dicen todos los teóricos de la democracia. Jorge Lanzaro, para no ir tan lejos, en sus primeros trabajos en la década del 80, cuando estudiaba el neocorporativismo, decía, en las sociedades modernas hay dos ciudadanías, decía él, ¿no? Está la ciudadanía que ejercemos por el voto, y después la ciudadanía que ejercemos a través de las organizaciones que nos representan, ¿no? A los empresarios sus organizaciones y a los trabajadores las suyas. No tiene nada de raro, no tiene nada de malo, al contrario, una vía puede complementar a la otra. ¿Está bien? Jorge decía, la representación a través de los partidos es una representación muy generalista, en donde a veces se pueden perder incluso la defensa específica de los intereses de cada grupo, y por lo tanto tiene sentido que cada grupo participe defendiendo específicamente lo que cree que son sus intereses. Una vía complementa a la otra. El punto es hasta dónde, el punto es de qué modo. Una cosa es hacer lo que hacen todos, empresarios y trabajadores, que es reunirse en el Parlamento o reunirse con los gobernantes. Lo hace Montepaz, y lo hace el PIT-CNT, y lo hacen los gremios de la enseñanza. El tema es la incidencia que pueden lograr unos y otros. Correcto. Si una de esas vías de incidencia está obturada sistemáticamente, probablemente no te quede otra alternativa que, como un solo Uruguay en su momento, cuando vio obturada la vía de la representación política, tuvo que ir a las acciones directas. Fue a las manifestaciones. Una cosa son las manifestaciones, otra cosa es una huelga. Es distinto. Una huelga es completamente distinto. Es una, por algo se dice siempre, es la vía extrema. Yo lo que digo es modalidades que bloqueen, que pretendan imponer por la fuerza una política pública. Una cosa es sentarse con un gobernante y decirle, mira, che, yo preciso esto porque el contrabando me está matando.
¿tá? Y que el gobernante le crea, sin tomarse el tiempo para estudiar. Ese es un escenario. Otro escenario es ir a la huelga. Son cosas completamente distintas. Mi punto es las formas, pero da para seguirla, che. Antonio, ¿tiene algo por decir? No, estaba pensando en lo que decía Fernanda, que tal vez la discusión debería ser sobre de qué manera se tiene que procesar una reforma de la educación. Claro. De qué forma tiene que haber un diálogo entre el gobierno y los sindicatos para ponerse de acuerdo. El gobierno se respalda en la legitimidad de las urnas, e incluso citaba Fito, el ministro de Silveira, dice, bueno, aparte fue refrendado en la LUC, en las urnas, y por lo tanto tenemos la legitimidad democrática. Los sindicatos dicen, nosotros somos los que representamos los docentes y los que vamos a llevar a cabo. Bueno, parece que un diálogo de sordos, sí, claro, y es muy difícil llegar. Vos citabas a Mujica, que decía cuando era presidente hay que arrancarle la cabeza o hay que pasarlo por arriba. En declaraciones hace unos días decía, bueno, yo me equivoqué, tienen que hacer lo que yo no hice cuando era presidente, hay que tratar de dialogar. Pero es cierto que la tentación de imponerse, yo escucho frecuentemente las tertulias, y Juan Grompón en la tertulia de los viernes ha dicho muchas veces que las reformas educativas en Uruguay solo la logran los gobiernos autoritarios. Es un error, cita ¿no? Varela, y cita No, pero es un error de Juan. Empieza con Varela en la dictadura de la Torre, ¿no? Y termina en la dictadura, dice, yo lo escuché. y si no un gobierno autoritario, una actitud autoritaria como la de Rama. Bueno, yo creo que no debería ser esa la aspiración en un gobierno democrático. Me parece que lo más razonable sería sentarse a dialogar. Fernanda, no te están dejando espacio. Perdón. No hay problema. Es bien complejo, porque además los gobiernos sucesivos que han intentado reformas o que han pretendido, como legítimamente le atribuye la institucionalidad, llevar adelante reformas o la conducción de la educación, son reticentes a la incorporación o han sido reticentes a la apertura, porque no se ven ni, digamos, hay pretensión hegemónica de ambos lados. Eso me parece que es lo que sucede entonces. No hay una verdadera predisposición al diálogo, porque la expectativa de que el diálogo sea fructífero es cero, de ambos lados. Entonces, es muy difícil pretender buscar acuerdos en este sentido. Entonces, la idea de Mujica es, bueno, o a fondo o nada, dicho de otro modo claramente, y es lo que está planteando Da Silveira en términos un poco más civilizados. Bueno, nos amparamos en A, el respaldo electoral que nos eligió como gobierno; B, en lo que se refrendó en la LUC; C, esto es lo que hay, muchachos. Es bien complejo. Yo no veo salida. Por eso también puedo entender por qué se va a la huelga como medida extrema, tal vez como cartón de negociación. Estamos en un contexto también, Sí, dale, solo esto, en un contexto doblemente problemático. Es una discusión presupuestal que se solapa con una mentada transformación educativa que todavía se desconoce en sus puntos básicos, o al menos en muchos de ellos. Entonces, claro, eso es una tormenta perfecta, ¿no? Vos tenés una discusión presupuestal y una discusión política, de política pública, que se solapan y que obviamente genera las condiciones para una mayor conflictividad. Yo no me extrañaría de eso, la verdad. Yo como apunte final diría, un mismo gobierno puede hacer cosas diferentes en distintas arenas de política, algunas mejor hechas en términos teóricos quizá que otras. Yo pongo 3 ejemplos. Este gobierno cambió la política portuaria, ¿no? Como todos sabemos. Este gobierno está impulsando una transformación educativa y una reforma de la seguridad social. Yo creo que en el extremo de lo que no está bueno está el puerto. Cero conversación, solo conversación con los lobbies, ¿está bien? Con los actores interesados, ni siquiera conversación a fondo dentro de la coalición. Bueno, para mí el ejemplo de lo que no está bueno. En la otra punta, la Comisión de Expertos de la Seguridad Social y ese bordado, esa filigrana que viene tejiendo el gobierno, yo diría Rodolfo Saldán y el ministro Mieres, que tiene un punto altísimo, no solo en la Comisión de Expertos, sino en la visita del presidente a la Casa del Frente Amplio. Un momento de los momentos más lindos que yo recuerdo de este gobierno, que ha tenido de los otros. Y en el medio está la reforma educativa, ¿no? Que tiene cosas muy buenas, que tiene yo creo que una agenda muy buena, que está muy pensada en términos técnicos, que refleja yo diría, ciertos consensos que hace años se vienen construyendo en la comunidad epistémica de educación de este país. Cito Edu 21,
refleja buena parte de lo que los técnicos han venido elaborando todos estos años, pero que en el proceso, en el procedimiento, tiene menos cuidado, creo yo, que lo que viene haciendo el gobierno en materia de seguridad social. En fin, bueno, no salió tan mal, Emiliano. Flor de discusión. Interesantísima, con cantidad de aristas y con los oyentes absolutamente apasionados. Bueno, que no se calienten. Apasionense, pero no se calienten. Vale la pena escuchar. No, hay de todo. Y pensar. Creo que, de nuevo, si buscábamos eso, está el objetivo logrado. ¿Seguimos en la mesa de análisis político? Bueno, sí. Capaz que adivinan cuál es el tema que viene a continuación. Un tema, sí, no lo hemos discutido nunca estos días.